Bienvenidos a un capítulo más de Historias Nocturnas. Esta historia que van a escuchar la recopilé personalmente de la familia que sufrió el caso. Pueden dar fe de que es una historia real. Vi fotografías, vi testimonios, escuché lo que tenía que escuchar. Algunos detalles han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas, pero además para no jugar con cosas que no sabemos en realidad cómo funcionan. Pero pueden dar por sentado de que en muchos casos la maldad no conoce de límites. Esta es una historia dura de lo que a veces tienen que atravesar algunas familias por causa de la envidia. Ya saben que en la descripción dejo el correo en donde pueden mandar sus historias y también dejo los enlaces en los que pueden hacer donaciones a este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Historia nocturna. El día que falleció mi padre, ocurrieron cosas muy extrañas en nuestra casa. Para empezar, desde el día en que supimos en el hospital que su condición era ya inmejorable, que simplemente nos quedaba despedirnos mientras su corazón latía, durante esos días, en la casa se posó un ave de plumaje negro en la pared del patio. Allí la encontré en la madrugada cuando salí a recoger las pinturas de mi papá. Me había dicho que si algo le pasaba, la sacara de su taller y les prendiera fuego, pero que no las dejara de ningún modo allí en la casa. Sabía que no podía contrariar su voluntad, sin embargo no fui capaz de deshacerme de todas y elegí una de las que aún estaban frescas y la guardé para mí como un recuerdo. Era una de unas mecedoras como las que había en la casa de mi abuela. En la escena se veía también una ventana que al fondo tenía una mesa en donde reposaba una taza de café humeante. Mi papá tenía el gusto por los detalles y la mayoría de sus obras no eran lo que a simple vista se observaba, sino que había que ver con atención para que se revelaran las verdaderas intenciones de sus pinturas. El resto de obras las organicé en varios paquetes y empecé a arrojarlas a un tanque de lata para quemarlas. Mientras estas ardían, el ave posada con su presencia sepulcral en la pared del patio emitía un sonido extraño, como cuando se pasa un palo por una reja metálica. Empezaba con una intensidad apenas audible, pero a los pocos segundos alcanzaba un nivel aturdidor. No se iba, por más que le lanzara cosas, solo abría sus alas en una actitud amenazante y seguía allí con su sonido aterrador. 5 días nos duró la espera eterna. De la llamada que sabíamos iba a llegar, pero que nadie quería contestar. Todos esos días, mi hermano y yo no fuimos a clases. Nos quedábamos la mayor parte del día en la casa, sentados en la sala, mirando las paredes en un silencio extenso y vacío, en el que cada uno podía escuchar el peso de la respiración del otro. Mi mamá iba y venía del hospital, siempre cargando aquella actitud optimista, haciéndosela fuerte, mirándonos con una sonrisa húmeda, los ojos crispados y el cansancio que no podía disimular. El día del último reporte, ella llegó temprano. Llevaba todas esas noches durmiendo en el hospital y no dejaba ni que yo ni nadie la relevara. Recogió algunas cosas del cuarto, se hizo un parapeto raro en el cabello y se puso algo de labial. Tu papá me apretó la mano, me dijo con un afán de alegría que no terminó de concretarse en su mirada. Sin embargo, la vi sonreír por primera vez en varias semanas. Hay que orar, me decía. Uno no debe rendirse así de fácil, si el que está con uno es Dios. Vas a ver que el caimán se va a levantar. Es curioso que a mi papá le decían así, y el gran caimán le tenía miedo hasta las iguanas. Recuerdo con mucha nostalgia su cara de emoción cada vez que le llegaba de la mente alguna ocurrencia que nos contaba al que estuviera cerca, con una pasión desbordada como si acabara de elevarse en conocimientos. Una vez me dijo, dizque, ¿la sombra quién será?
¿Seremos nosotros o será ese otro que nos observa desde una oscuridad que nos imita? Yo nunca sabía qué responderle. ¿Será eso, papá? ¿Será eso? Era lo que yo le decía. Era un tipo alegre, pero a la vez enmascaraba el rostro de un hombre cansado, agobiado, triste y aterrado que no hallaba la forma de liberarse de algo que lo estaba atormentando. Sabía que no dormía, pero siempre decía, es que a esa hora me inspiro más para pintar. Había días en que no comía. Veía en su rostro la repulsión que le causaba ver la comida que el día anterior le había parecido deliciosa. Su piel cambiaba de color repentinamente. Unas veces de un color amarillo pálido, con ojeras profundas, y luego totalmente enrojecido, como si estuviese padeciendo una insolación. No daba explicaciones de nada. No nos decía por qué se sentía así, qué era lo que lo hacía caminar horas y horas en el mismo metro cuadrado de la casa en la madrugada. Yo sabía que había algo que me lo estaba quitando poco a poco. Y cuando sentí que debía buscar ayuda para rescatarlo, me di cuenta muy de pronto de que ese tormento ya no lo iba a dejar regresar. Al parecer nadie en la casa lo sabía, bueno, a excepción de mi mamá, pero ella hizo que lo había ignorado por completo, como si lo hubiese borrado para no atormentarse con sus promesas. Pero luego todas esas historias aparecieron como una llamarada en su cabeza y empezó a contarnos justo el día después en que enterramos a mi padre. Nunca olvido cuando llamaron para decirnos la noticia inevitable. Fue justo en el momento en que ella me estaba explicando lo que tenía que hacer de almuerzo. Sonó el teléfono y aún puedo ver su mirada estática pegada a los ojos de mi hermano, quien esperaba con ansiedad sentado en un mecedor. Ambos se quedaron con el rostro suspendido en una inexpresión de varios segundos. Yo estaba en el corredor con una pechuga en una olla mirándolos. El corazón se me quería salir, la piel me ardía, lo sabíamos. Que ese momento iba a llegar, pero aún así entendimos en ese instante que no hay forma de estar listos para la muerte. Mi hermano no dijo nada. Se fue a su cuarto y empezó a tirar toda la ropa de su armario, buscando con desespero una camisa que mi papá le había regalado en su cumpleaños número 8. Le pasó las manos por encima, se puso un pantalón de tela y sus zapatos de ocasiones especiales. Tomó a mi mamá del brazo y le dijo que ella no estaba sola, que ahí con ella vivían 2 hombres que la iban a cuidar. El funeral fue una ceremonia muy íntima. La familia nuestra no es tan numerosa. Y además de eso solo teníamos relaciones cercanas con 2 tíos y una hermana de mi abuelo, quien era la madrina de mi papá. Sacamos el ataúd por la calle principal del pueblo con nuestra procesión silenciosa y escasa, acompañados del graznido ensordecedor del ave oscura que sobrevoló todo el trayecto y que luego se posó sobre la capilla cuando ya nos despedíamos frente a la tumba. Lo que siguió durante las 9 noches en las que el alma regresa a los sitios que fueron importantes para el difunto fue una serie de sucesos aterradores que se fueron intensificando a medida de que pasaban los días. Todo empezaba a eso de las 11 de la noche. Los primeros días pensábamos que era una respuesta normal a la tristeza, pero había un cúmulo de sensaciones que no eran naturales al luto. Cuando caía la medianoche, era como si la casa se transformara en una hoguera. El calor se elevaba de tal forma que no había manera de respirar con tranquilidad. Siempre he sabido que cuando uno se despierta con esa sensación a medianoche, justo después de una pesadilla, es porque hay algo intentando entrar y hacerte daño. Pero en este caso, lo que fuese ya estaba ahí. Pero además estaba esa sensación de angustia y de preocupación, como si algo horrible fuese a pasar en cualquier momento. Luego, a eso de las 2 de la mañana, se empezaban a escuchar ruidos por toda la casa. Las herramientas en el taller haciendo un tintineo, las rejas de la terraza vibrando de una forma coordinada y constante. La cosa se ponía más tensa cuando se escuchaban pasos arrastrados pasar de un lado a otro en la sala. Varias veces, estando sentado al borde de la cama, que era en donde pasaba la noche para no sentir que me ahogaba, con la vista periférica alcanzaba a presenciar una sombra que se asomaba por el marco de la ventana. Yo giraba la cabeza rápidamente y no había nadie, pero la impresión de que alguien había estado allí
era casi palpable. De los tres, el único que dormía era mi hermano. Pero fue como a partir de la quinta noche en que noté que estaba sufriendo a causa de pesadillas. Nunca me lo decía. Él siempre ha sido una persona a la que le cuesta demostrar vulnerabilidad. Si algo le duele o le hace daño, simplemente se lo guarda y dice que todo está bien, que no pasa nada. Pero esa noche, mientras estaba ahí sentado, escuchando las oraciones de mi mamá en el otro cuarto, lo vi por primera vez perder el control. Primero empezó a respirar con fuerza, a mover la cabeza de un lado a otro y a empuñar las manos. A los pocos segundos se levantó de golpe y apenas se dio cuenta de que había despertado, se tapó la boca para evitar gritar, pero se le escapó una lágrima. Yo lo atajé de inmediato, llevándolo a mi pecho, y él me respondió con un abrazo como nunca antes me había dado. Estaba helado, con el corazón que le hacía crujir los huesos del pecho y el cuerpo temblando. Algo te está pasando y no me quieres decir, le dije tratando de calmarlo. Mi papá tiene un espíritu, me respondió así de golpe y sin más rodeos. En ese momento lo separé de mi pecho y lo agarré del rostro para que me explicara lo que me estaba diciendo. Me di cuenta entonces de que seguía dormido. Julián, Julián, empecé a decirle en voz baja para que se despertara, pero no respondía. Entonces lo volví a acostar. Terminé de pasar la noche con la cabeza envuelta en esa declaración que cada vez que la rebobinaba se me hacía más macabra y aterradora. Pensé en contarle a mi mamá, pero no quería angustiarla con algo que seguramente era producto del dolor de la pérdida. Mi hermano, más que yo, era muy apegado a mi papá. Diferente a mí, que mi relación con él era algo dura. Aunque me demostraba cariño, tenía un empeño decidido en que yo fuese fuerte, en que no me dejara llevar tan fácilmente de las emociones, y esto me lo quiso enseñar a través de un trato frío, casi que desinteresado, como si yo simplemente fuera una persona más en la casa. Nunca se lo reproché. Desde muy pequeño entendí sus intenciones y comprendí que su amor hacia mí no necesitaba tantas demostraciones. Ahí estaba en cada cosa, en cada palabra, en cada sacrificio y luego en cada gesto de confianza. Sin embargo, no me convertí en la persona que él deseaba. Contrario a mi hermano, quien irónicamente sí fue mostrando una personalidad fría y hermética, como quien teme ser lastimado. Lo que yo no sabía era que entre ellos había un vínculo más allá de la sangre y de la familia. Eso lo supe después, cuando entendí el significado de los cuadros de mi papá y cuando descubrí que la pintura que yo guardaba tenía dentro de sí algo que mi papá siempre quiso borrar de su vida. La novena noche es la noche que más se repite en mis pesadillas. Fue un suceso que nos marcó para siempre, y aunque mi mamá prefiere no hablar mucho de ello, sé que no hay día en que no deje de pensar en eso. Esa noche escuché a mi hermano hablar dormido. No le presté mucha atención, porque ya en otras ocasiones lo había visto haciendo eso. Ya en esos últimos días había empezado a dormir por lo menos unas pocas horas, así que me acosté tratando de no preocuparme. Pero pasados unos minutos, casi que a punto de alcanzar el sueño, me atacó una sensación horrible en el cuerpo, como si me faltara el aire. Nuevamente sentía la habitación caliente en exceso, como si las paredes estuvieran ardiendo por dentro. Tenía el pelo pegado a la cara por el sudor. Traté de acomodarme, pero tenía la certeza de que algo me estaba presionando el pecho. Podía sentir su peso descomunal hundiendo mi piel, pero por más que intentaba moverme, no lograba hacerlo. En un ataque de desesperación, tomé un impulso y me dejé caer al suelo. Fue cuando pude recobrar el sentido. Exhalé con fuerza al tiempo que retiré el sudor de mi frente con las manos. No entendía por qué sentía tanto calor, ahora mucho más. Me senté al borde de la cama tratando de tomar aire cuando escuché a mi hermano decir: "No, no, nunca, nunca me tendrás", decía varias veces con la voz agitada. No lograba verlo porque la oscuridad era total. Además parecía que se había ido la energía porque no escuchaba ni el sonido de los ventiladores. Ubiqué una lámpara que tenía siempre debajo del colchón y cuando pude encenderla, me pegué de un brinco a la pared. Mi hermano tenía su cuerpo inclinado en diagonal, apoyado únicamente en los talones, con la cabeza arqueada y los brazos hacia abajo, como si colgara de la cintura.
Estaba dormido, pero lo que fuese que estuviese viendo en esa pesadilla lo estaba devastando espiritualmente. Movía la cara de un lado a otro y decía que no, que no. Luego estiraba los brazos con los dedos tensionados, como si forcejeara con alguien, y de repente su cuerpo se elevaba un poco más y caía de golpe sin tocar el colchón. Ya en ese punto, las venas de su cara se le pintaban como líneas azules que le tenían los ojos hinchados. Yo no tuve otra idea más que gritar a mi mamá para que viniera a ayudarlo, pero parecía que mi voz era apagada. Casi como cuando intentas gritar debajo del agua. Así lo sentía, cuando el sonido rebotaba en mis oídos mucho antes de que pudiera abrir la boca. Estoy soñando, debo estar soñando, me repetían los pensamientos, pero seguía viendo a mi hermano ahí. De pronto fue él quien soltó un grito agónico que se apagó en pocos segundos. Justo ahí cayó de espaldas en la cama como si hubiese sido empujado con fuerza. E inmediatamente despertó. Me atrapó, me decía. ¿Dónde estoy?, preguntaba desesperado. ¿Qué te pasó?, le pregunté angustiado yo. Y él, al verme, puso una cara extraña como de alivio. No aguantó un segundo más y se enroscó en la cama a llorar desconsolado, como en aquellas veces cuando apenas era un bebé y sufría de una rara enfermedad que lo hacía retorcerse del dolor. 5 segundos después apareció mi mamá en el cuarto. Yo estaba todavía pegado a la pared, con la respiración entrecortada, queriendo buscar una explicación a lo que había pasado, tratando de encontrarle sentido a lo que había visto, cuestionándome la realidad misma. Mi mamá, angustiada, comenzó a preguntarnos que si estábamos bien. Se tiró en la cama al lado de mi hermano y lo puso sobre sus piernas, tocándole el rostro, mientras él permanecía en un estado de delirio inconsciente. No estaba con nosotros en ese momento. Lloraba y respiraba con desesperación, pero no respondía a nada que le dijéramos. Mi mamá me contó que estaba asustada porque había tenido una pesadilla con parálisis de sueño. Decía que solo podía mover los ojos y que mientras estaba en la cama con el cuerpo congelado, nos veía a nosotros dos parados al borde de la cama, mientras un hombre y una mujer de brazos largos hasta el suelo se acercaban lentamente detrás de nosotros con una sonrisa ancha y macabra. Mi hermano, al escuchar esto, abrió los ojos repentinamente y se quedó mirando a mi mamá con el rostro tieso por varios segundos. Yo también los vi, dijo. Esa noche la pasamos los tres en el mismo cuarto, mi mamá orando y nosotros dos abrazados a ella. Fue casi llegando a la mañana en que recordé algo. La imagen que ellos describían, yo también la tenía en la cabeza, pero no sabía dónde la había visto. Entonces me acordé de la pintura que tenía escondida debajo de la cama. El día en que yo la aparté del resto me pareció ver algo extraño. Recuerdo que abrí bien el lienzo para ver su tamaño, porque pensaba en marcarla. En eso me pareció ver una mancha al fondo de la pintura, como si se hubiese dañado el lienzo y mi papá hubiese pintado así sobre la mancha. Pero luego, analizando a contraluz, me di cuenta que no era un simple garabato al azar, sino que tenía una forma casi que humana, pero desproporcionada. Quizá mi papá intentó pintar otra cosa y no le salió. Muchos artistas hacen esas cosas para no botar el lienzo, fue lo que pensé. Pero cuando salí esa mañana al taller a ver los cuadros que todavía no había quemado, me di cuenta de que todos tenían la misma figura detrás de las pinturas. A veces era uno, otras veces eran dos figuras, pero ahí estaba la respuesta a esas noches de tormento. Cuando mi hermano nació, tuvo una complicación cardíaca y le dieron pocas probabilidades de vida. En cualquier momento se iba a desplomar para siempre. Mis papás, aún así, se lo trajeron a casa, todos los días con la angustia incesante de ver al niño quedarse estático por segundos y pensar inmediatamente de que estaba sucediendo, de que lo iban a perder para siempre. Pero empezó a ocurrir algo más distinto, aunque no menos cruel. Mi hermano, había noches, porque era siempre en las noches, en que se paralizaba por completo. Su cuerpo quedaba retorcido, con la boca estirada, los ojos abiertos totalmente emblanquecidos
y el corazón palpitando con tal fuerza que veíamos el pequeño bulto formarse en su pecho. El ataque le duraba unos 7 minutos. Luego de eso quedaba aturdido, en silencio, y al poco rato rompía en un llanto agónico por el evidente dolor intenso que aquello le causaba en sus extremidades, las cuales terminaban hinchadas y llenas de moretones por las torsiones que hacía. En los hospitales a mis papás siempre les decían lo mismo, que era cuestión de tiempo para que en un ataque de esos el niño dejara de vivir. Fueron varios meses de buscar ayuda, de ver a mi hermano gritar aterrado por sus dolores. Lloraba mucho sin cesar, por horas enteras, hasta que una vez en que le repitió el episodio y al recobrar las facultades de su cuerpo, se plasmó en su cara una expresión de inmutabilidad que lo acompañaría por siempre. Pero mis papás siguieron sin hallar descanso. La vida de mi hermano se iba acabando con cada mes. Aunque ya no lloraba, parecía que se iba en cada instante. Ya en los que pensé serían sus últimos días, estaba en los huesos, con la piel pegada, los ojos hundidos y una expresión de muerte que me consumía en desesperación. No lo había querido tantos días como yo quería. Era lo único que me atormentaba. Fue en esos días en que a mi papá le hablaron de ofrecer un sacrificio por el niño. Y el sacrificio resultó siendo pintar todos los días por 5 años un cuadro para el supuesto santo que le hizo el favor. Pero no tardó mucho en darse cuenta que se habían aprovechado de su desesperación y había caído redondo en una venganza de las más cobardes. Mientras mi hermano se iba recuperando, a él comenzaban a atormentarlo las pesadillas que con los años iban a ser las que lo acabarían empujando a un estado de depresión crónica. Comenzó en esos meses a investigar por lo que había hecho, por el tipo de ofrenda que hizo y el tipo de imagen que vio en aquel altar particular en el que 2 figuras de yeso, que aunque parecían santos, tenían expresiones nada benignas. Fue entonces cuando terminó entendiendo que no hay ningún santo que salga a buscar a sus rezanderos. Había caído en una trampa por parte de una mujer que él creía no era capaz de algo así, pero mi papá siempre se equivocaba con la gente. Esa mujer había estado enamorada de él desde muy joven. Mi papá incluso frecuentaba con ella en ocasiones. Nunca le propuso nada ni llevó las cosas más allá, pero intentaba ofrecerle una amistad. Pero cuando mi papá conoció a mi mamá, perdió el juicio y se enamoró perdidamente. La otra mujer, en un ataque de celos, los amenazó a ambos, que iba a esperar los días que fuesen necesarios, pero que esa burla se la iban a pagar y de la forma más dolorosa. Por muchos años esa mujer atormentó la relación de mis papás. Le formaba escándalos en la puerta de la casa. A veces se le tiraba encima a él para besarlo a la fuerza. O sucedía que se la encontraba repentinamente en algún sitio llorando en el suelo, diciendo su nombre con alterada agonía. Alguna vez, un hombre, por querer burlarse de ella, por los episodios que ya eran el comentario de todos en el pueblo, salió corriendo desde el restaurante en el que trabajaba y le echó encima el agua donde lavaban las papas mientras ella estaba tirada en pleno andén llorando. Todos se rieron y empezaron a gritarle todo tipo de humillaciones. Mi papá se conmovió de la situación e intentó ayudarla, pero ella lo miró fijamente con ojos de inmenso odio, se levantó y se fue. No supieron de ella por un largo rato. Decían que su familia la había internado en un hospital psiquiátrico en Bogotá. Reapareció un par de años después con un semblante distinto, una persona irreconocible, una cara más amable, una sonrisa para toda ocasión y un brillo en los ojos que daban ganas de hablar con ella todo el tiempo. Enseguida se ganó la simpatía de muchos, empezó a trabajar en la farmacia y todos pensaron que definitivamente se había curado de sus problemas mentales. Incluso una tarde que mi papá se la cruzó desprevenidamente, ella lo saludó por el apellido de forma casual, haciendo un simple gesto con la mano y siguió de largo. Esa misma noche se le presentó en la casa.
Saludó así sin ninguna preocupación y de forma corta y precisa les dijo: siento mucho mis actitudes en el pasado. Quizá no actué de la manera más adecuada y lamento que eso les haya hecho pasar por situaciones incómodas. Sé que no puedo enmendar nada, pero si de algo sirve mi arrepentimiento, se los ofrezco. Pueden contar conmigo para lo que necesiten, pero si en definitiva prefieren ignorarme por siempre, lo entenderé. Fue algo inesperado. Mi papá quedó mudo por varios segundos, pero mi mamá se adelantó a cualquier palabra que él pudiera decir y le respondió de forma calmada que no había problema, así sin rodeos. Gracias por disculparte, le dijo. No tienes que vivir preocupada por el pasado. Aquí no te vamos a guardar rencor. Nos alegra verte bien. Que tengas buena noche. Chao. Y cerró la puerta. Cuando sucedió lo de mi hermano, esa mujer se encontró a mi papá en un hospital buscando una cita con un especialista. Ella se le acercó de forma casual, como si no hubiese existido nunca la premeditación. Le preguntó que qué tenía, que quién se había enfermado. Y él, por la necesidad de desahogarse, le contó todo lo que estaba pasando. Y fue allí donde surgió la conversación del sacrificio. Cuando mi papá encontró por fin a alguien que le explicara lo que había pasado realmente, por qué estaba sucediendo eso con él justo ahora que su hijo empezaba a curarse. Ese sacrificio que hiciste va a acabar con tu vida y eso es irreparable. Así le explicó el hombre que le dio los detalles del tipo de trabajo espiritual que le habían hecho. La entidad con la que estás lidiando se llama el desposado. Él definitivamente cobrará su sacrificio, pero tienes que terminar la tarea que prometiste. Porque lo que hicieron contigo fue intercambiar a tu hijo. Por eso este trabajo es muy extraño verlo. Se requiere mucho tiempo, mucha paciencia, ser muy metódico. Porque para el punto en el que está contigo, significa que la persona que lo hizo trabajó a la mujer embarazada, es decir, a tu esposa. Quizás fue una bebida, un pañuelo, un regalo, algo que llegó a la casa en esos días y nadie lo notó. Pero ahí con eso comprometió al niño como ofrenda. Luego esperó la oportunidad para inducir a la verdadera víctima a realizar el sacrificio, es decir, a ti. Una vez que tú haces el sacrificio, asumes ser la ofrenda para el desposado. Pero si no cumples con la tarea que prometiste, el desposado regresa por su víctima inicial. Este es un trabajo de muerte motivado por odios pasionales. El desposado es en realidad una entidad de doble personalidad. El hombre quita y la mujer da. Representan dos ángeles caídos que contra las leyes de Dios decidieron casarse y Satanás los acogió en su manto. Esto aparece en varios apócrifos, pero es de esas entidades de las que se prefiere no hablar por lo peligrosas que son. Es a estos a los que se les pide acabar con la fortuna de un matrimonio, que es la institución más sagrada de Dios. Entonces, es ahí donde empiezan a sembrar odios, peleas, celos, violencia y en muchos casos la muerte. Mi papá empezaba a padecer lo que serían 9 años de tormentos, cada uno con una enfermedad distinta, representada en los 9 hijos del desposado, que son representados como 9 calaveras que avanzan con él siendo arrastrados con cadenas amarradas a los pies de la pareja. Cada enfermedad venía con su delirio, con su degradación puntual, hasta que mi padre quedó reducido a un animalito asustado en un rincón de la casa temblando, que un día cualquiera empezó a retorcerse y a blanquear los ojos de dolor.
condición de la que más nunca pudo regresar. En 2 semanas ya se había consumido por completo. Murió pesando 30 kilos, enroscado como un niño indefenso, con una expresión de horror que no he logrado retirar de mis pensamientos. De esa mujer nunca supimos qué se hizo. Mi padre la buscó por muchos años para ver si podía ayudarlo, pero fue como si la tierra se la hubiese tragado. Asimiló entonces el detalle puntual y minucioso de la maldad. Las pinturas no tuve más remedio que quemarlas. En ellas estaba el tormento de mi papá como un remanente que recordaba la carne de mi hermano cuando lo hacía gritar de dolor. No había ninguna obra en el taller que no estuviera truncada. Todas tenían en alguna parte oculta la figura del desposado.